Durante la audiencia de divorcio, mi marido se rió. Me quedaré con la mitad de tus millones, incluyendo la herencia de tu abuela. El tribunal estalló en carcajadas. Hasta que me levanté, le entregué mi sobre a la jueza y le dije, vuelva a comprobar. La jueza simplemente miró a mi marido y soltó una carcajada. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like en el botón de me gusta. Me ayuda muchísimo. Y dime, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Qué hora es en tu país? Estaré muy agradecida de saberlo. Me llamo Charlotte Thompson. Tengo 45 años y nunca imaginé que estaría sentada en un tribunal de divorcios en Dallas, Texas, viendo a mi marido de 5 años intentar robar todo por lo que he trabajado toda mi vida. George estaba sentado al otro lado de la sala con su abogado, luciendo como si ya hubiera ganado la lotería. Su traje caro, que yo, por supuesto, había pagado, estaba perfectamente planchado, y su cabello rubio peinado hacia atrás de esa manera que solía encantarme, pero que ahora me revolvía el estómago. Señoría, continuó el abogado de George, mi cliente tiene derecho a la mitad de todos los bienes conyugales, incluida la considerable herencia que la señora Thompson recibió durante el matrimonio. El maletín del abogado estaba lleno de documentos, todos ellos detallando cómo George planeaba irse con el dinero que mi abuela había ganado con tanto esfuerzo. Observé a los espectadores inclinarse en sus asientos, claramente fascinados por lo que suponían que sería un enorme acuerdo financiero. Algunos de ellos probablemente estaban calculando los valores en sus cabezas, imaginando con cuánto dinero se iría George. Algunos reporteros incluso habían aparecido, atraídos por los rumores de un caso de divorcio multimillonario que involucraba a una destacada mujer de negocios de Dallas. La jueza Hayes, una mujer austera de 60 años con cabello gris, revisó los documentos iniciales con una expresión neutral. Llevaba presidiendo el Tribunal de Familia durante más de 20 años, y supuse que ya había visto todas las tretas posibles, pero algo me decía que no había visto lo que yo estaba a punto de revelar. George se giró ligeramente en su asiento para lanzarme lo que probablemente pensó que era una sonrisa de victoria. Su audacia me hizo hervir la sangre. Este era el mismo hombre que solía traerme café a la cama, que decía que me amaba por quien era, no por lo que tenía. 5 años de matrimonio, y todo había sido una mentira. El tribunal se sentía opresivo con su madera oscura y el peso de los procedimientos legales flotando en el aire. Afuera, podía escuchar los sonidos distantes del tráfico de Dallas, personas viviendo sus vidas normales mientras la mía estaba siendo diseccionada frente a extraños. Agarré mi bolso con más fuerza, sintiendo el sobre dentro que lo cambiaría todo. Señora Thompson, la jueza Hayes se dirigió a mí directamente. ¿Tiene alguna respuesta a estas afirmaciones? Me levanté lentamente. Mi corazón latía con fuerza, pero mi determinación era más fuerte que nunca. Este era el momento que había estado esperando. El momento en que la avaricia de George finalmente lo alcanzaría. Señoría, creo que hay algo que el tribunal necesita ver. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales de advertencia mucho antes en nuestra relación. George me conquistó durante un periodo particularmente vulnerable de mi vida. Acababa de cumplir 40 años y estaba dirigiendo mi consultoría, Evergreen Analytics, con un éxito modesto, pero poco tiempo para el romance. Mi abuela había sido mi compañera más cercana hasta su muerte, 3 años antes de conocer a George, y todavía estaba de duelo por su pérdida cuando él apareció en una conferencia de negocios en Houston. Era encantador, atento, y parecía genuinamente interesado en mi trabajo de ayudar a las pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. Eres brillante, me decía, mientras me observaba revisar informes financieros. Nunca he conocido a nadie que entienda los números como tú. En ese momento, pensé que estaba impresionado con mi inteligencia. Ahora me doy cuenta de que estaba calculando mi patrimonio neto. Nuestro noviazgo fue un torbellino de cenas caras y escapadas románticas. George trabajaba como gerente de ventas para una compañía farmacéutica, pero siempre parecía tener dinero para citas lujosas. Creo en invertir en las personas que me importan, me decía cuando cuestionaba sus gastos. Me sentía halagada por su atención y generosidad, sin darme cuenta de que ya estaba planeando su estrategia de inversión a largo plazo. Cuando George me propuso matrimonio después de 8 meses, dudé. Mi abuela siempre me había advertido sobre los hombres que actúan demasiado rápido, pero George era persistente. La vida es demasiado corta para esperar, insistía. Sé lo que quiero,
y te quiero a ti. Su propuesta de matrimonio fue elaborada. Una cena privada en un barco en el río con un cuarteto tocando nuestras canciones favoritas. El anillo era deslumbrante. Probablemente valía más que su salario anual, aunque no lo pensé en ese momento. Mi abogada, Caroline Davis, había insistido en un acuerdo prenupcial. Cualquier mujer de negocios exitosa necesita protección, me explicó. No es romántico, pero es práctico. Me sentía avergonzada de mencionarle el tema a George, preocupada de que pensara que no confiaba en él o que me enfocaba más en el dinero que en el amor. Pero la reacción de George me sorprendió. Se rió y desestimó el asunto como si no fuera nada. Claro, cariño. Lo que sea que te haga sentir cómoda. No me caso contigo por tu dinero. Me caso contigo por ti. Firmó los papeles sin siquiera leerlos, bromeando que el amor no necesita letra pequeña. Su actitud casual me convenció de que mis preocupaciones eran infundadas. Es solo una formalidad romántica, dijo, garabateando su firma con un floreo, como prometer amar, honrar y cuidar, pero con más jerga legal. Recuerdo sentir alivio de que fuera tan comprensivo, tan dispuesto a tranquilizar mis preocupaciones. Caroline había sido minuciosa en la redacción del acuerdo, protegiendo no solo mis bienes existentes, sino también cualquier herencia futura o crecimiento del negocio. El patrimonio de tu abuela eventualmente te llegará, me recordó. Esto asegura que permanezca en tu familia, donde pertenece. En ese momento, pensé que estaba siendo demasiado cautelosa. Ahora, me doy cuenta de que había sido absolutamente perspicaz. El verdadero shock llegó 18 meses después de nuestra boda. Cuando recibí la llamada sobre el patrimonio de mi abuela, me había dejado todo: su casa, las inversiones, la colección de libros raros y $8 millones en fondos cuidadosamente gestionados. Era mucho más de lo que jamás esperé, y la herencia transformó mi situación financiera de la noche a la mañana. La reacción de George a la noticia fue reveladora, aunque no capté el significado en ese momento. Sus ojos se iluminaron literalmente cuando le conté sobre el dinero. 2.8 millones, repitió como si no pudiera creerlo. Charlotte, somos ricos. La forma en que dijo «somos» debería haber sido mi primera pista. A partir de ese momento, los hábitos de gasto de George cambiaron drásticamente. Dejó su trabajo en 6 meses, afirmando que quería explorar nuevas oportunidades y estar ahí para apoyar mi éxito. Lo que realmente hizo fue gastar mi dinero como si fuera su propia mesada personal. Compró un coche de lujo, supuestamente con fines de networking. Invirtió en el restaurante de un amigo sin consultarme, perdiendo $30,000 cuando el negocio fracasó en un año. Reservó vacaciones caras, se unió a un club de golf exclusivo y comenzó a vestirse como si siempre hubiera sido rico. Cada vez que cuestionaba una compra, me recordaba que somos socios y que las parejas deben confiar el uno en el otro con las decisiones financieras. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, cuando descubrí que George le estaba diciendo a la gente en el club de campo que la herencia era dinero familiar que nos pertenecía a ambos. Había comenzado a presentarse como inversionista y emprendedor, convenientemente olvidando mencionar que todas sus inversiones se hicieron con el dinero cuidadosamente preservado de mi abuela. Cuando lo confronté por sus mentiras y sus gastos, George se puso a la defensiva y luego se volvió cruel. «Actúas como si fuera un gran secreto que me casé con alguien más rico», me espetó. «Todo el mundo sabe que necesitabas a alguien como yo para disfrutar la vida. Antes de conocernos, eras solo una adicta al trabajo solitaria sin vida social». Sus palabras me golpearon profundamente porque tenían un ápice de verdad. Había sido solitaria, y George había traído emoción y compañía a mi vida, pero me di cuenta de que había estado jugando un juego largo, posicionándose como mi salvador mientras planeaba sistemáticamente reclamar todo lo que había heredado. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré correos electrónicos entre George y su abogado discutiendo la estrategia de divorcio. Lo habían estado planeando durante meses, cronometrándolo para maximizar su potencial acuerdo. George incluso había investigado las leyes de divorcio de Texas, buscando formas de alegar que su apoyo emocional y contribuciones al estilo de vida le daban derecho a una mayor parte de mis bienes. Fue entonces cuando finalmente contacté a Caroline de nuevo y presenté el divorcio por mi cuenta. Me negué a dejar que George controlara la narrativa o el cronograma. Si quería pelear por el dinero de mi abuela, se la daría, pero no de la manera que esperaba. Ahora, de pie en este tribunal,
Estaba lista para mostrarle a George y a todos los demás exactamente lo que su avaricia le había ganado. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre de Manila que Caroline había preparado para este preciso momento. El tribunal estaba en completo silencio, excepto por el suave crujido del papel y el zumbido distante del sistema de aire acondicionado. La expresión segura de George vaciló ligeramente mientras me observaba acercarme al estrado de la jueza. «Señoría», dije, mi voz firme y clara. «Creo que el tribunal necesita revisar este documento antes de proceder con cualquier discusión sobre la división de bienes». La jueza Hayes extendió la mano y aceptó el sobre. «¿Cuál es la naturaleza de este documento, señora Thompson?» «Es un acuerdo prenupcial, señoría. Uno que mi marido firmó antes de nuestra boda, hace 5 años. El cambio en la atmósfera del tribunal fue inmediato y eléctrico. El abogado de George, un hombre delgado llamado William Miller, se levantó de su silla como si le hubieran dado una descarga. «Señoría, no se nos informó de ningún acuerdo prenupcial. Esto es muy irregular». «Siéntese, señor Miller», ordenó la jueza Hayes, ya rompiendo el sello del sobre. «Examinaré los documentos y determinaré su validez». Volví a mi asiento, manteniendo mis ojos fijos en George. Su rostro había pasado de confiado a confundido y a algo cercano al pánico en 30 segundos. Estaba susurrando frenéticamente a su abogado, gesticulando hacia el estrado de la jueza. Pude distinguir fragmentos de sus palabras urgentes. Ella nunca mencionó. «¿Y cómo es esto posible?» Caroline Davis, mi abogada, permaneció perfectamente tranquila a mi lado. Se había estado preparando para este momento durante meses, asegurándose de que cada detalle de nuestra estrategia fuera infalible. «Solo observa», me susurró con una pequeña sonrisa. La jueza Hayes era una lectora minuciosa, tomándose su tiempo con cada página del acuerdo. El documento era completo. Caroline se había asegurado de eso hace 5 años. Detallaba exactamente qué bienes estaban protegidos, qué deudas permanecerían separadas y, lo más importante, cómo se trataría cualquier herencia futura. «Este parece ser un acuerdo prenupcial debidamente ejecutado», anunció la jueza Hayes después de varios minutos de cuidadosa revisión. «Está fechado 6 semanas antes de su boda, presenciado por 2 notarios y firmado por ambas partes». El abogado de George parecía que quería desaparecer en su silla. Me di cuenta de que William Miller había presentado esta demanda de divorcio sin hacer la debida diligencia básica. Asumió, al igual que George, que el matrimonio era una simple apropiación de bienes. «Señoría», George se levantó de repente, su voz temblando ligeramente. «Necesito ver ese documento. No recuerdo haber firmado nada de eso». Las cejas de la jueza se levantaron ante el estallido de George. «Señor Crawford, por favor, permanezca sentado y permita que su abogado maneje estos procedimientos». Pero George estaba en pánico ahora. Su confianza cuidadosamente construida se desmoronaba. «Charlotte, ¿qué es esto? Nunca me dijiste que esto era algún tipo de trampa legal». «Señor Crawford», la voz de la jueza Hayes cortó el tribunal como un látigo. «Permanecerá en silencio o lo declararé en desacato. Su abogado puede solicitar revisar el documento a través de los canales apropiados». William Miller se acercó al estrado con evidente renuencia. Lo observé examinar el acuerdo prenupcial. Su rostro se ponía más pálido con cada página. Volvió a su mesa y comenzó a susurrar con urgencia a George, quien negaba con la cabeza con incredulidad. Los espectadores del tribunal ahora estaban completamente absortos, sintiendo que algo dramático se estaba desarrollando. Pude escuchar conversaciones ahogadas y el crujido de los bolígrafos de los reporteros mientras intentaban capturar cada detalle de la humillación pública de George. «Señoría», William finalmente se dirigió al tribunal, su voz notablemente carente de su confianza anterior. «Mi cliente quisiera solicitar un breve receso para revisar estos documentos de manera más completa». La jueza Hayes miró su reloj. «Señor Miller, ¿no llevó a cabo una investigación sobre posibles acuerdos prenupciales antes de presentar sus reclamaciones de bienes?» El silencio del abogado fue respuesta suficiente. George tenía tanta confianza en su estrategia que nunca mencionó la posibilidad de un prenupcial a su abogado. William Miller había sido tomado tan por sorpresa como su cliente. «Le daré 10 minutos para revisar el documento», declaró la jueza Hayes. «Pero debo advertirle que este parece ser un acuerdo legalmente vinculante que afecta significativamente las reclamaciones de su cliente. Durante el receso,
Observé a George y su abogado conversando intensamente cerca de las ventanas del tribunal. Los gestos de George se volvían más animados y desesperados mientras William le explicaba las implicaciones del acuerdo prenupcial. Incluso desde la distancia, pude ver el momento exacto en que George se dio cuenta de que su plan había salido completamente mal. Caroline usó el tiempo para revisar sus propias notas y prepararse para lo que sabía que serían los últimos intentos desesperados de George para impugnar el acuerdo. Va a alegar fraude o coacción, predijo tranquilamente. Hombres como George siempre culpan a todos los demás cuando sus esquemas fracasan. Ella tenía razón. Cuando se reanudó la sesión, William Miller se lanzó de inmediato a un argumento legal desesperado. Señoría, mi cliente cree que fue engañado sobre la naturaleza de este documento. La señora Thompson lo presentó como una formalidad romántica, no como un acuerdo integral de protección de bienes. La jueza Hayes parecía claramente poco impresionada. Señor Miller, ¿está alegando que su cliente firmó un documento legal sin leerlo? Señoría, mi cliente confió en su esposa creía que ella estaba siendo honesta sobre el alcance y las implicaciones del documento. Tuve que morderme la lengua para no reír. George siempre se había jactado de ser un astuto hombre de negocios, alguien que podía leer a las personas y las situaciones. Ahora, su abogado estaba argumentando que era demasiado ingenuo para entender un contrato legal. El documento está claramente etiquetado como un acuerdo prenupcial, observó la jueza Hayes, hojeando las páginas. Incluye advertencias estándar sobre la búsqueda de asesoramiento legal independiente. ¿Su cliente optó por renunciar a ese derecho? William hojeó sus papeles nerviosamente. Sí, señoría. Mi cliente renunció a su derecho a un abogado independiente. ¿Y el documento fue revisado por un notario público, correcto? Con su cliente presente y confirmando su identidad. Sí, señoría. La jueza Hayes dirigió su atención directamente a George. Señor Crawford, cuando firmó este documento, ¿alguien lo obligó a hacerlo? ¿Estuvo bajo algún tipo de coacción o coerción? El rostro de George estaba rojo de vergüenza e ira. No, señoría. Pero pensé que era solo papeleo. Charlotte lo hizo parecer como si no importara. ¿Leyó el documento antes de firmarlo? La pregunta flotó en el aire como una espada. George miró alrededor del tribunal como si buscara una ruta de escape. El silencio se prolongó hasta volverse incómodo para todos los presentes. Señor Crawford, le hice una pregunta directa. Yo lo miré por encima, admitió George finalmente, pero Charlotte dijo que era solo una formalidad. La expresión de la jueza Hayes era una obra maestra de desaprobación judicial. Señor Crawford, usted firmó un documento legal sin leerlo, después de renunciar a su derecho a asesoramiento legal, y ahora le está pidiendo a este tribunal que lo invalide porque no lo tomó en serio. El tribunal estaba en completo silencio. Incluso los reporteros habían dejado de escribir. Hipnotizados por la humillación pública de George, sentí una oleada de satisfacción al verlo retorcerse bajo el escrutinio de la jueza. Señoría, William hizo un último intento. Quizás podríamos argumentar que el acuerdo es desproporcionado dada la discrepancia de... Señor Miller. La jueza Hayes lo interrumpió. ¿Revisó las divulgaciones financieras incluidas en este acuerdo prenupcial? William hojeó el documento de nuevo, claramente buscando algo que se le había escapado. Hay amplias divulgaciones financieras aquí, señoría. De hecho, las hay. La señora Thompson proporcionó documentación completa de sus bienes, ingresos y herencia esperada. Su cliente firmó reconocimientos, confirmando que revisó y entendió toda la información financiera. Este es uno de los acuerdos prenupciales más minuciosos que he visto en mis 23 años en este tribunal. George parecía que estaba a punto de desmayarse. El chico de oro, que se había abierto camino en la vida con encanto, finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. La jueza Hayes se aclaró la garganta y comenzó a leer directamente del acuerdo prenupcial, su voz clara resonando en el silencioso tribunal. Sección 4. Párrafo A. Todos los bienes propiedad de cualquiera de las partes antes del matrimonio seguirán siendo propiedad separada de esa parte. Sección 4. Párrafo B. Cualquier herencia recibida por cualquiera de las partes durante el matrimonio se considerará propiedad separada y no estará sujeta a división en caso de divorcio. El rostro de George pasó por un espectro de colores, de rojo a blanco a verde. Apretó el borde de su mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esto no puede ser legal, murmuró lo suficientemente alto como para que varias personas lo escucharan. Sección 6.
continuó la jueza Hayes, aborda el apoyo conyugal. Ninguna de las partes tendrá derecho a pensión alimenticia o apoyo conyugal de la otra, independientemente de la duración del matrimonio o la disparidad de ingresos. La jueza levantó la vista del documento. Esta sección fue rubricada por ambas partes y presenciada por separado. William Miller estaba tomando notas frenéticamente, probablemente tratando de encontrar cualquier resquicio o tecnicismo posible. Pero Caroline había sido demasiado minuciosa hace 5 años. Cada desafío potencial había sido anticipado y abordado. Señoría, me levanté. Si puedo dirigirme al tribunal, proceda, señora Thompson. Cuando heredé el patrimonio de mi abuela hace 18 meses, consulté a mi abogada sobre si la herencia estaba protegida bajo el acuerdo prenupcial. Confirmamos que estaba completamente cubierta bajo la sección 4, párrafo B. La herencia se ha mantenido en cuentas separadas y nunca se mezcló con bienes conyugales. Este fue el último clavo en el ataúd de George. No solo el prenupcial era a prueba de fallos, sino que yo había sido escrupulosamente cuidadosa al mantener la herencia separada. No había forma de que pudiera reclamar ninguna parte de ella. La jueza Hayes asintió en señal de aprobación. Señora Thompson, ¿utilizó alguna porción de su herencia para gastos conyugales o compras conjuntas? No, señoría. Mantuve mis ingresos regulares para los gastos del hogar. La herencia permaneció completamente separada. George estalló. Eso no es verdad. Ella compró cosas para nosotros. Pagó por las vacaciones. Señor Crawford, la voz de la jueza Hayes era fría como el hielo. Está fuera de lugar. Siéntese inmediatamente. Pero George estaba más allá de la razón ahora. Su fachada cuidadosamente construida se había desmoronado por completo. ¡Esto es una locura! He estado con ella durante 5 años. La apoyé emocionalmente. Dejé mi carrera. Dejaste tu trabajo para gastar mi dinero, dije con calma, incapaz de contenerme. Señora Thompson, me advirtió la jueza Hayes, pero su tono era casi divertido. William estaba tirando de la chaqueta de George, tratando de que se sentara y dejara de empeorar las cosas. Pero George estaba en modo de colapso total, su verdadera naturaleza finalmente revelándose. «Me engañó», gritó George. «Me hizo pensar que éramos socios. Me dejó creer que el dinero era nuestro. Señor Crawford, si no puede controlarse, haré que el alguacil lo retire de mi tribunal». La amenaza de ser físicamente removido finalmente penetró en la ira de George. Se sentó pesadamente, su pecho jadeando con respiraciones enojadas, pero el daño estaba hecho. Todos en el tribunal habían visto su verdadero carácter. El hombre codicioso y con derecho que se casó conmigo por mi dinero, y luego tuvo la audacia de actuar como víctima cuando su plan fracasó. La jueza Hayes revisó las páginas finales del acuerdo prenupcial con cuidado deliberado. La tensión en la sala era palpable mientras todos esperaban su decisión. Sentí una calma satisfactoria asentarse en mí. Después de meses de manipulación y mentiras de George, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Basado en mi revisión de este acuerdo prenupcial, anunció la jueza Hayes, estoy lista para dictar mi decisión sobre la división de bienes. La jueza Hayes se quitó las gafas de lectura y miró directamente a George con una expresión que podría haber congelado el fuego. Señor Crawford, este acuerdo prenupcial es válido, completo y legalmente vinculante. Usted tiene derecho a exactamente nada de los bienes prematrimoniales, herencia o participaciones comerciales de su esposa. Las palabras golpearon a George como golpes físicos. Su boca se abrió y miró a la jueza con completa incredulidad. «¿Nada?», susurró. «Nada», confirmó la jueza Hayes. Además, de acuerdo con la sección 7 de este acuerdo, todas las deudas incurridas individualmente por cualquiera de las partes siguen siendo responsabilidad de esa parte. Señora Thompson, ¿tiene documentación de las deudas incurridas exclusivamente por su marido? Caroline me entregó una carpeta gruesa que le pasé al alguacil. Sí, señoría, deudas de tarjetas de crédito, el préstamo del coche, la inversión fallida en el restaurante y las cuotas del club de campo, por un total de aproximadamente $87,000. El abogado de George parecía que quería desaparecer por completo. El caso que pensó que le reportaría una tarifa sustancial
se había convertido en un desastre completo. Señor Crawford, continuó la jueza Hayes, no solo no recibirá ningún bien de este matrimonio, sino que también seguirá siendo personalmente responsable de $87,000 en deudas que acumuló durante el matrimonio. El tribunal estalló en murmullos y susurros. Pude escuchar a alguien detrás de mí sofocar una risa. George había pasado de esperar millones a enfrentar la bancarrota en un periodo de 30 minutos. Señoría, la voz de George era apenas audible. Esto no puede ser correcto. 5 años de matrimonio tienen que contar para algo. La sonrisa de la jueza Hayes era afilada como una navaja. Cuenta para algo, señor Crawford. Cuenta como una lección costosa sobre la lectura de documentos legales antes de firmarlos. El mazo descendió con una finalidad que resonó en el tribunal como un trueno. El tribunal concede la petición de divorcio presentada por la señora Thompson. No se transferirá ningún bien al señor Crawford. Todas las deudas individuales permanecen con la parte que las incurrió. Se levanta la sesión. George se sentó en un silencio aturdido, mientras la realidad de su situación se asentaba. Había pasado 5 años posicionándose para este momento, solo para descubrir que su plan había sido condenado desde el día en que firmó casualmente el acuerdo prenupcial sin leerlo. La gente comenzó a salir del tribunal, pero yo me quedé sentada, viendo el mundo de George desmoronarse a su alrededor. William Miller ya estaba guardando su maletín, claramente ansioso por escapar de esta vergüenza profesional. Varios reporteros se acercaron a mí para hacer comentarios, pero Caroline los interceptó con experta eficiencia. Charlotte, me llamó George mientras finalmente me levantaba para irme. Necesitamos hablar de esto. Esto no ha terminado. Me di la vuelta para enfrentarlo por última vez. George, terminó en el momento en que decidiste casarte conmigo por mi dinero, en lugar de amarme por quien soy. El acuerdo prenupcial no arruinó tu plan. Tu codicia lo hizo. Su rostro se arrugó mientras el peso total de su situación lo golpeaba. Sin herencia, sin bienes y una deuda abrumadora que lo seguiría durante años. El hombre que se había abierto camino en la vida con encanto, finalmente encontró una situación que no podía resolverse con palabrería o manipularse. Mientras caminaba hacia las puertas del tribunal con Caroline a mi lado, me sentí más ligera que en meses. La pesadilla finalmente había terminado, y la verdadera naturaleza de George había sido expuesta para que todos la vieran. La justicia, al parecer, a veces venía con su propio sentido de ironía poética. La vida de George se desmoronó por completo en los meses posteriores a nuestro divorcio. Los $87,000 en deudas lo forzaron a declararse en bancarrota en 6 meses. Destruyendo su crédito y haciéndole imposible mantener su estilo de vida. Su reputación en la comunidad empresarial de Dallas quedó arruinada cuando se corrió la voz de cómo intentó robar la herencia de su esposa, convirtiéndolo en un cuento con moraleja sobre los acuerdos prenupciales y los peligros de casarse por dinero. El club de campo revocó su membresía cuando no pudo pagar sus cuotas, y el coche de lujo fue embargado, dejándolo dependiente del transporte público. Su vida amorosa se volvió inexistente a medida que las mujeres en nuestros círculos sociales se enteraron de su esquema de cazafortunas, advirtiéndose mutuamente sobre el hombre encantador que veía el matrimonio como una transacción comercial. Se vio obligado a mudarse a la casa de sus ancianos padres en Houston y a aceptar un trabajo de ventas de nivel inicial. Sus sueños de vivir del dinero de mi abuela, reemplazados por la dura realidad de comenzar de nuevo a los 47 años, sin nada más que deudas y una reputación dañada. Utilicé una porción de mi herencia protegida para establecer la Fundación Thompson, que ofrece asistencia legal a mujeres que buscan acuerdos prenupciales y representación en divorcios, asegurando que otras mujeres no se conviertan en víctimas de depredadores financieros como George. Mirando hacia atrás ahora, todo parece una obra de teatro donde yo era la única que no sabía mis líneas. George no me veía como una socia, sino como una caja fuerte que finalmente había forzado. Su descarte casual del prenupcial, esa formalidad romántica, fue la actuación más grande de su vida. Una actuación tan convincente que casi me cuesta todo. Estaba tan ocupado calculando su parte de la herencia de mi abuela que no prestó atención a las letras pequeñas. El hombre que se creía tan astuto, tan estratégico, terminó siendo deshecho por su propia arrogancia y por un documento que no se molestó en leer. Es una ironía hilarante, ¿no es así? Al final, no se quedó con mi dinero.
se quedó con la cuenta de todos sus gustos caros. El precio final que pagó no fue en millones perdidos, sino en una humillación pública que lo dejó sin nada más que deudas y la dura realidad de que algunas de las lecciones más valiosas de la vida tienen un precio muy alto. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Realmente quiero saber tu opinión aquí en los comentarios. Y si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like en el botón de me gusta. Me ayuda mucho. Y también a compartirla con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿ok? Te espero en la próxima historia.